Bienvenidos al estudio una vez más, un miércoles más, donde vamos a poder hacer por fin ya el cierre de este tema, donde estamos estudiando a la descendencia de Ismael como la de Israel. ¿Por qué es esto importante? Porque, bueno, ignorar todas las partes de la palabra de Dios es tener un punto ciego en nuestras vidas. Y creo yo que si el motivo del corazón nuestro es predicar el Evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, a toda persona que se nos acerque, pues sería muy raro de nosotros hacer acepción de personas y no estar preparados para dar defensa ni a judíos ni a árabes. Y creo que esa es nuestra obligación, ¿no? Y bueno, en este tema podremos también ponerlo de modelo para hacer un ejercicio y también preparar defensa para otro tipo de formas de pensar o de ideas o de culturas u órdenes de pensamiento. Obvio, aquí nos estamos refiriendo a lo que escrito está. Ya iremos hablando y daremos testimonio a otro tipo pues, de fuentes de pensamiento. Pero para yo darles un ejemplo a través del cual ustedes pueden dar defensa del Evangelio. Vamos a ver la siguiente situación. Nosotros podemos tomar, y para poder analizar y poder hablar de corrientes de pensamiento, yo les doy este escenario. Tenemos que tener una base, un punto de partida. ¿Y cómo podemos analizar si algo es verdadero o falso? Pues tenemos que partir de alguna dirección y de algún principio. Entonces, brevemente les voy a dar un ejemplo. Si nosotros agarramos el budismo como corriente de pensamiento, vamos a dar en cuenta que no encaja con la historia del mundo. O sea, el mundo tiene una historia, la vida tiene una historia, y cuando vamos a eso, pues hay algo que no encaja, porque no da explicación de la ciencia, no da explicación de la creación, etcétera, etcétera. Y no quiero profundizar en eso ni de este chiste de este estudio. Pero vamos a ver que hay otras corrientes de pensamiento que tampoco encajan con la realidad, pero la palabra de Dios, la Biblia, tiene un particular modo de vista. Si agarramos la Biblia y vemos el mundo y lo analizamos, nos damos cuenta que lo que dice la palabra de Dios sí coincide con lo que está pasando en el mundo. Y si agarramos la ciencia, para cerrar un poquito esto y no profundizar, ok, vamos a ver qué dice el darwinismo. Agarremos la teoría de Darwin. Y cuando la analizamos, no concuerda con lo que pasa en el mundo. Entonces, yo podría citar varios otros ejemplos. Agarren a Siddhartha, no coincide con lo que pasa en el mundo. Pero casualmente, la Biblia, y no hablando de la Biblia como nada más el Antiguo Testamento, no hablando de la Biblia como nada más el Nuevo Testamento, no, toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, de principio a fin, da y coincide y da explicación a los acontecimientos que están pasando alrededor nuestro, tanto a los antiguos acontecimientos como a los que están pasando en este tiempo. Por eso siempre invitamos a las personas a dense la oportunidad de estudiar lo que está escrito y cómo la misma palabra va testificando de sí misma, porque lo que estuvo escrito se revela en lo que está escrito y se revela en lo que está sucediendo. Entonces, para cerrar este tema, vamos a darnos cuenta que la ciencia, cuando agarramos la ciencia y agarramos los métodos científicos, ¿saben a qué apuntan? Toda la ciencia fueron las herramientas que Dios permitió para que el hombre diera explicación a sí mismo de lo que pasa físicamente, históricamente.
¿Y saben qué es lo más curioso de todo eso? Que toda la ciencia, cuando la vemos, apunta ¿a qué? A la Biblia. Cuando hablamos de arqueología, los descubrimientos arqueológicos apuntan a la veracidad de la Biblia. Cuando hablamos de salud, de ciencia, de la circuncisión, pues nos damos cuenta que cuando Dios manda la circuncisión, la misma ciencia dice que eso aporta a la salud del hombre. Interesante, ¿verdad? Y así podríamos irnos definiendo en varios temas, ¿no? Cuando vemos que descubren el ADN apunta al Bereshit, apunta al Génesis, ¿verdad? Y apunta a confirmar lo que la Biblia dice. Entonces, qué curioso que la ciencia apunta a la Biblia, pero no apunta a ninguna otra corriente de pensamiento. Y la Biblia confirma que lo que está escrito en su palabra, que lo que fue escrito en su palabra, la ciencia testifica de ello también. Y no de ninguna otra corriente de pensamiento. Entonces creo que ya es un tiempo, y como ya está la levadura muy elevada en este mundo, como ya la levadura ya está crecida, la cizaña también está crecida, creo que es el momento ahorita, de abrir los ojos y dar la oportunidad a que su fe crea que la palabra de Dios está en lo que escrito está y que es completa, que no está a la mitad, sino que es una obra completa que se inició y se terminó con la vida de Jesucristo. Eso es lo que nosotros vamos a aportar y tratamos de aportar cada vez con estos estudios. Ok, dicho de esta manera, por favor, paso los micrófonos a la hermana Leti para que demos entrada a nuestro devocional. ¿Por qué hacemos devocionales? Los devocionales los hacemos a modo de testificar ante ustedes que para cuando estamos en comunión con Dios, en nuestra intimidad, siempre Dios nos habla a través de su palabra y de ahí desarrollamos un devocional que no es otra cosa más que transmitir a uno mismo o a un público específico o a un grupo de personas. En este caso, tu devocional lo puedes transmitir a tus hijos, los hijos a los padres, la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Y esa es la función de los devocionales. Y nosotros hacemos devocionales para testificar cómo Dios nos habló a través de nuestra lectura, nuestra comunión. Dicho de otra manera, tenemos una lectura, Dios nos pone la mirada en algún verso específico y nosotros expresamos lo que Dios nos transmitió a través de esa lectura. Bueno, pues esta fue una breve introducción a los devocionales. Adelante, hermana Leti, por favor. Amén. Eh, Bendito Padre, te pido que seas tú a través de tu Espíritu hablándonos. Ábrenos nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales para que esta palabra que vamos a recibir sea de edificación y de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Como yo ya comenté, el tema de hoy, yo lo titulo como el ayuno. En Mateo 6, 16 al 18, Dios, Jesús en su palabra nos da una idea del ayuno. Él nos dice que cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es lo que hace rato comentó el pastor, ¿no? Que es cuando el creyente, cuando nosotros ayunamos, debemos de someter a la carne,
pero someternos a Dios. Cuando el ayuno no se hace correctamente, puede llevar al creyente al orgullo espiritual. Y este orgullo es uno de los errores en el cual caen muchos cristianos que ayunan con frecuencia, ya que estos cristianos llegan a sentirse más espirituales que otros, olvidando que la perfección espiritual jamás se logrará mientras estamos en este cuerpo mortal. Esto es peligroso porque nos puede llevar a la religiosidad. El ayuno debe de buscar la gloria de Dios y no la perfección espiritual. Es decir, el cristiano debe de buscar que Dios se glorifique en su obediencia y no en el ascetismo. Entendamos como ascetismo es un estilo de vida austero, rígido, que busca renunciar a los placeres materiales con el fin de alcanzar la perfección espiritual. Pero la perfección espiritual solamente se alcanza con la obra redentora de Jesucristo, cuando tengamos un cuerpo glorificado, tal como nos menciona primero de Corintios 15:51 al 53. El ayuno es para buscar el rostro de Dios, estar en comunión con Él y así poder consultar nuestros proyectos. Hace rato también decía el maestro que no era como para hacerle manita de puerco a Dios y decirle, ay, es que yo quiero esto y así, no, sino que es para consultarle al Señor, ya sea, por ejemplo, para un trabajo o en un estudio, un negocio, el matrimonio, un noviazgo, la compra de algo, de un bien inmueble, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto es para ponerlo en manos del Señor y para que tenga este, porque si pedimos espiritualmente, y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, me voy a ser más sensible a la voz de Dios y no sensible a las trampas del enemigo, porque muchas veces, pues sí decidimos hacer o iniciar algo, llámese, como les repito, una relación, un negocio, lo que sea, y pácatelas, resulta que no era así, ¿verdad? Y por eso tenemos nuestras consecuencias. Entonces, ayunar significa leer la Biblia, moverme todos los días con el poder del Espíritu Santo. Debemos tener cuidado de no jactarnos ante los demás de que, ay, estoy ayunando, ¿eh? O ayuné ayer todo el día. No, porque pues entonces, como diríamos, estás tocando trompeta, ¿no? El ayuno debe de llevarnos a la humildad y no al orgullo. Debemos evitar ayunar cuando en nuestros corazones hay odio, orgullo, envidia, ira, malos pensamientos o cualquier otra cosa que nos aparte de Dios. Muchas veces estamos en ayuno, pero estamos peleando con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro hermano, hasta con nuestro vecino, hasta con nuestro perro, así, ¿no? Y por eso, pues no ve realmente nuestro corazón el Señor, no lo estamos haciendo espiritualmente, sino lo estamos haciendo en la carne. Más, Más bien debo ayunar para que Dios me quite de mi corazón cualquiera de estos sentimientos que acabo de mencionar y que afectan mi comunión con Dios, porque ayunar con estos sentimientos en el corazón hará que Dios no acepte mi ayuno. Es más, no va a permitir que me acerque a Él porque Dios no podrá hablar a mi corazón contaminado, como lo dice
Isaías 58, del 1 al 16. Por la premura del tiempo, nada más voy a nombrarlas, a citar los versos o decir las citas porque eh, tengo poco tiempo para ello. O sea, en pocas palabras, ayunar es hacer lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, porque no basta solo con ayunar, es necesario acompañar el ayuno de un corazón contrito y arrepentido, como nos dice Joel 2, del 12 al 13. Y lo más importante, y finalizando mi participación, que yo puse, es: no es por lo que tú hagas, es por lo que Dios es. Por eso, eh, pues, aunque yo ayune todos los días o los 40 días, como digo, Dios, no sé, pero no conozco un solo ser humano, un creyente que realmente haya orado 40 días, ni 4 días, pero a lo mejor sí los hay, no lo sé, no lo conozco al menos yo, pero no es tanto el someter mi cuerpo a ayunar, y ayunar también no es solamente el que no coma o no beba, sí debo de beber, porque si no, sí me sentiría mal, pero al menos tomar agua. Pero el ayunar también implica el desconectarse completamente del mundo. O sea, no estar viendo mi celular, estoy ayunando, pero estoy haciendo qué hacer, o estoy viendo la telenovela, o estoy escuchando música mundana. No, 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 no. Este, ayunar es también el tiempo, darle al 100% el tiempo a nuestra comunión con Dios, a nuestra relación con Dios. Eh, si es posible, apagar el teléfono, no tender la televisión, sí escuchar a lo mejor alabanzas instrumentales o alabanzas así, y estar cantando, orando, dando, estar con mis pensamientos incluso dirigidos hacia el Señor, mis oraciones, todo eso. Entonces, el ayunar, como repito, no implica nada más el abstenerse de comer o de beber o algo así, sino es completamente el tiempo adorando al Señor. Y lo repito, porque no es por lo que tú hagas, sino por lo que Dios es. Amén. Muchas gracias, hermana Leti. Bueno, pues yo quiero comprometerles con lo siguiente. Recordemos que el ayuno es abstenerse bueno, digo, vamos al origen, ¿no? La palabra ayuno, eh, en el hebreo tetsumo y en el griego tetsom. Pero aquí hay una asuntación muy importante. En la traducción de esas dos palabras sigue siendo ayuno. Entonces nos quedamos así. ¿Qué podemos pensar de esto? Pues lo que podemos pensar es lo siguiente: ¿qué es el ayuno? Abstenerse de comida y alimento. Y la hermana Leti tocó al final el punto focal de todo esto. Jesús nos dijo: cuídense la levadura, cuídense de la levadura. Y podríamos llevar esto a decir: cuidémonos de la levadura del mundo. Pues realmente creo que para nosotros, ya cuando has recibido a Cristo, cuando tienes a Jesús en tu corazón y la influencia divina en tu corazón, pienso yo que el ayuno no es abstenerse de la comida física. Jesús, cuando se refiere que cuando tú ayunes no seas como los hipócritas, está hablando de situaciones físicas, ¿no? Está diciendo porque el que ayuna quiere, a través de las cosas físicas, lograr ese ayuno. Pero yo creo que es muy atinado lo que dice la hermana Leti, de que cuando ayunes, ayuna de la contaminación del mundo. O sea, ¿qué significa esto? Deja de escuchar lo que el mundo habla, las filosofías, las corrientes de otro mundo, así como empezamos nuestra conversación diciendo:
oye, todas las ideas de pensamiento que el hombre ha creado o ha descubierto, ninguna apunta o da explicación de lo que pasa físicamente a nuestro alrededor. Entonces, entrando a esta materia, vemos que ya hablamos del pueblo de Israel y su desviación vino por esa situación. ¿Quién fue el primero que quiso tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios como rey? Saúl. Saúl empezó a querer tomar, no empezó a querer, empezó a tomar decisiones sin consultar a Dios. Luego Dios pone a David, que sí era muy cercano a Dios y estaba siguiendo su dirección. El único día que, no, que se levantó creyendo que estaba de vacaciones y que no, y que se apartó del consejo de Dios, ¡pum! Me comete adulterio, mata al esposo, y no solo mata al esposo, era una persona muy importante en su ejército, y mata a, a todos los que participaban de esa división de su ejército, ¿no? Y bueno, hasta donde lo regó, que el profeta le declara y lo lleva al arrepentimiento, y no se volvió a apartar del consejo de Dios. Sin embargo, vemos otra vez la recaída del pueblo de Israel en la vida de Salomón. Y Salomón, con toda la sabiduría del dinero del mundo, Dios lo permitió para demostrarnos que ni el dinero ni la sabiduría que no solo tenía Salomón, sino fue provista por Dios, ni con todo eso pudo seguir en la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo? Leudó la masa metiendo adoración a los Baales y a demonios y todo lo que vimos en el estudio anterior, y ahí empieza a gestar, a integrar la cábala. Y ahí empieza el asunto. Y luego regresa la situación con Salomón levantando Baales, donde las mujeres con las que él se casó desviaron su corazón. ¿Cómo es posible que el hombre más sabio haya sido desviado por las mujeres con las que se casó? Pues ya ven, apártense, y bueno, ya escribió varios libros que nos hereda donde dice, cuídate de la mujer ajena. O sea, te lo está diciendo con conocimiento de causa. Pero para nosotros, eso nos revela a nosotros qué frágil es el pecado en la carne, porque en aquel tiempo no hay la gracia, en aquel tiempo estamos bajo la ley. Entonces ahí era cuando el pecado en la carne se muestra cómo el hombre en sus fuerzas no podría apartarse de él, porque ni con todo el dinero ni con toda la sabiduría pudo apartarse de seguir al pecado en su carne. A resumidas cuentas, el tema que vamos a tocar hoy es a profundizar acerca del pueblo de la descendencia de Ismael. Y partiendo de esto, la pregunta que nos quedó sin contestar en ese estudio es, bueno, y por ser hijo de la esclava, Dios sacó a los descendientes de Ismael de su palabra, de su historia, de su pueblo. Y esto es lo que vamos a tratar de responder en este estudio. Lo que sí sabemos y quedó muy claro en el estudio anterior es lo siguiente, que Dios no hizo acepción entre el hijo de Abraham, de la esclava, y el hijo de Abraham con Sara, porque en circunstancias separadas a de los dos salvó su vida, y de los dos proveyó la salvación. Uno representado en el agua, donde Agar levantó la mirada y vio el agua, y el otro representado en el sacrificio, en el cordero del sacrificio, cuando Abraham levanta su mirada y ve al carnero atorado en la zarza, en el arbusto, perdón. Entonces, viendo esas dos cosas, vemos que Dios es el mismo Dios.
Es el mismo Dios que no está buscando la muerte de nadie, de de su creación y de sus hijos. Él no nos llamó a eso. Él nos llamó a que atravesemos esta situación en la que la caída del hombre nos trajo para que tengamos conocimiento del bien, del mal, y lo más importante y fundamental, para que le conozcamos a Él. Y entonces vemos que toda esta situación la permitió Dios para que nosotros tuviéramos la oportunidad de conocerles. Y vamos a ver que usó la descendencia de Ismael y de Israel para que también podamos conocerles. Y que no son cosa aparte uno del otro, de ninguna manera. Porque hay testimonio en la palabra de Dios de ello. Gálatas 16, verso 8 al verso 15, y dice de esta manera. Y dijo Agar, tierra de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y tomen en cuenta que fue el ángel de Jehová la que le está diciendo esto, ¿eh? Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Haciendo un preámbulo, nosotros sabemos que el ángel de Jehová es Jesucristo. Para todos los que nos ven, aquí les dejamos este planteamiento. ¿Quién, si no es la persona de Jesucristo, pudo haber dicho estas palabras? Multiplicaré. El ángel de Jehová está diciendo, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Si hubiera sido otro ángel, las palabras de él hubiera dicho, así dice Jehová. Y los que participan del estudio no me van a dejar de mentir. Hubieran dicho, así dice Jehová. Pero esas no fueron sus palabras. Él dijo también, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Verso 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ishmael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será, verso 12, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará, o sea, de entrada lo está declarando, hermano. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Perú. Es la ubicación donde se encuentra ese pozo. Verso 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. O sea, Abraham le dio el nombre. Entonces, vemos, si me gustan acompañar al verso 10, al Génesis 17, el verso 25, vamos a ver una característica que para mi modo de ver define el papel de Ismael dentro del pueblo y de la descendencia de Abraham. Porque si Ismael hubiera sido desechado por Dios o por Abraham, como algunos quizá pasado el tiempo y años anteriores le quieren hacer creer a toda esa descendencia de Ismael
que ubicando, guardadas proporciones, ubicándolos son los árabes, que no sé por qué siempre se ha formado esa situación. Y vaya que se lo estoy diciendo yo. Yo tengo descendencia libanesa, crecí entre puro libanés, y a mí me preguntaba por qué había esa situación entre los árabes, entre los libaneses, los judíos, porque créanme, hasta en los libaneses hay una consideración con los árabes, o sea, los mismos, o sea, yo como libanés, los libaneses no se sienten árabes, ¿eh? O sea, los árabes y los libaneses es como los chinos y los japoneses. Tú llégale y dile a un japonés chino y vas a ver cómo se pone. Tú dile a un coreano chino y vas a ver cómo se pone. Ahora dile a un coreano japonés, también se va a poner igual. Pues así es lo mismo entre árabes, judíos y libaneses. Es la misma situación, es la misma, vienen de la misma genealogía de Abraham, pero por alguna razón hay una polaridad ahí metida que la vamos a tratar de dilucidar desde ese tiempo. Pero vamos a ver que esa polaridad, Génesis 17, vamos a ver que no existía. Entonces dice Génesis 17, 25. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado. Perdón, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y dice el verso 26, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Abraham ya era de más de 100 años cuando fue circuncidado, y ese fue el primer pacto con Abraham. Entonces, Ismael participó del primer pacto con Dios. Ojo, ¿eh? Y vean lo que pasa en el Génesis 26. En el Génesis 20, perdón, en Génesis 25, vamos a ver lo que pasa en Génesis 25. En Génesis 25 ya Abraham llegó a sus últimos días, y en el verso 8 dice así: y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Verso 9, verso 9, y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpelá, en la heredad de Efrón, hijo de Sohar Eteo, que está enfrente de Mamre. Para este entonces, ya Ismael e Isaac ya eran grandes. Entonces, si hubo entre el tiempo que Ismael fue expulsado del campamento, digámoslo así, y que se agarraba y con Isaac, vamos a ver que de aquel tiempo, para el tiempo que Abraham falleció, estaban unidos. Aquí la palabra de Dios nos dice que estaban en celo uno contra el otro, ¿eh? Estaban unidos. Y para testificar que estaban unidos, quiero acompañar esto yendo a dar lectura a Génesis 25, 11. Entonces vemos que Isaac e Ismael sepultaron a su padre. ¿Ok? Sepultaron los dos juntos a su padre. Vamos a Génesis 25, verso 11. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿A qué pozo? O sea, ¿dónde puso Dios a habitar a Isaac? Junto al pozo en donde Agar dijo las palabras, el viviente que me ve. Vean dónde lo puso a habitar. En aquel lugar donde Dios salvó la vida de Ismael. Verso 12. Estos son los descendientes de Ismael. Ahora vamos a ver que en el Génesis habla de la descendencia de Ismael. ¿Ustedes creen que si Dios hubiera querido expulsar de sus planes o de su, o sea, de su familia, digámoslo así, si Dios hubiera querido expulsar a Ismael de su pueblo,
de ser parte de su pueblo, hubiera permitido escribir la genealogía. Y vean qué interesante. Dios permitió que se escribiera la descendencia de Ismael para que veamos datos interesantes en relación al tema que estamos exponiendo. Y lo que estamos exponiendo es que de ninguna manera la descendencia de Ismael es ajena a la palabra de Dios. Ellos también tienen acceso y son coherederos de una promesa directamente de Dios que para mí es proveniente de su palabra. Entonces, si excluyera a Ismael la palabra de Dios, es como que están rechazando la promesa. Y vamos a ver que el enemigo puso engaño sobre la descendencia de Ismael para hacerlos sentir ajenos a las promesas que Dios les dio. Y dice así, verso 13. Estos, pues, son los nombres del linaje de hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdel, Mitzvah, se me dificulta leerlo, hace mucho que no hablo. Misam, Dumá, Masá, Hadar, Temar, Getur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias, cumpliéndose la promesa de Dios de los príncipes. Y estos fueron los años de la vida de Ismael. Acuérdense que en el estudio pasado estábamos hablando de los príncipes, ¿sí? Y estábamos hablando de que Dios les iba a dar 12 reyes. Y estos son los 12 príncipes. ¿Y qué es un príncipe? Pues un príncipe no es rey todavía, pero un príncipe está destinado a ser rey. Y en el estudio anterior estábamos exponiendo la hipótesis que de ahí iban a salir los 12 reyes que iban a entregar el poder al anticristo, pero por engaño. Aclaramos, por engaño. Y justamente este estudio está tratando de exponer a todos que el pueblo, que la descendencia de Ismael tuvo que ser engañada para poder lograr el enemigo sus propósitos. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios testifica lo contrario, testifica que no han sido destituidos de la herencia que es la misma palabra de Dios y sus promesas. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, el verso 17. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y vemos que en el Génesis 28, vamos a Génesis 18, y ya lo voy a leer de corrido porque aquí está lo más importante y al final doy la explicación. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Pandarama, y a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Jacob, Esaú. Pongan atención. Rebeca, madre de Esaú. Hijo, y bueno, digamos el hijo, el nieto de Isaac, ¿ok? El hijo de Isaac. Entonces Isaac tiene dos hijos, Jacob, Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Ok, entonces Saúl ve que dice, que le dice a Jacob, no tomes esposas de las hijas de Canaán. Lo toma nota él. Dice la palabra de Dios en el verso 7 que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram.
Verso 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Entonces ahí hay algo, ¿no? Un detallito que podemos enfatizar por parte de Isaac, de Canaán, digo, perdón, de Esaú contra Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael. Ya fue directamente Esaú y emparentó con una hija de Ismael. Entonces, ¿Ismael era parte del pueblo, sí o no? Y aunque el pensamiento de Saúl haya sido equivocado, pensando que no le agradaban las hijas de Canaán, creo yo que era equivocado, porque las palabras de Jacob, de Isaac, no, a Jacob no fueron, me desagradan las mujeres de Canaán y no tomes esposa. No, no, no. Las palabras de Isaac fueron, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Vean cómo ya ahí hay una distorsión. Las palabras que dices, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, pero en ningún momento está diciendo que lo desagrada, ¿no? Tomen nota de eso. Nada más dijo, no las tomes. Y yo creo que Dios en su sabiduría estaba repartiendo las cosas. Nada más que pues, aquí estamos entreviendo un poco que Saúl tenía algo de amargura, porque su pensamiento fue de que a su padre les agradaban. ¿Y qué hizo? Notó que a Jacob le dice, no vayas y tomes hijas de la tierra de Canaán. ¿Y qué hace Saúl? Ah, para allá. Entonces ahí se empieza a notar un poco de rebeldía. Sin embargo, vemos que tomó eh, mujeres, y dice el verso Génesis 36, por eso les dije que íbamos a estar brincando. Vemos en el Génesis 36, verso 2, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Adá, hija de Elón, Eteo, a Aholibamá, hija de Aná, hijo de Sibeón, Tebeo, y a Besamat, hija de Ismael, otra vez Ismael, hermana de Nebaiot. Entonces vuelve a tomar otra hija de Ismael. Haga Dios a luz a Esaú, a Elifaz. Haga dio a luz a Esaú, a Elifaz, y a Basemat. Dio a luz a Reuel. Y a Jolibamá, Dios a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Ahora vamos a un parteaguas y vamos a aclarar esto. ¿Sabían ustedes que la tierra de Canaán es Líbano? Ahí se los dejo para que lo piensen. Y estábamos hablando, y ahorita yo empecé a hablar de los libaneses, los árabes, los judíos. Entonces, qué curioso que la tierra de Canaán sea Líbano. ¿Y dónde está la tierra prometida? ¿De qué se menciona la tierra prometida? Y dónde nació y dónde estaba entonces Ismael, ¿no? Entonces estaba en Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, verso 6, ya para finalizar. Y fíjense lo que hizo Esaú. Y Esaú tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido de la tierra de Canaán y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano. Entonces ahí empieza la separación. Ahí ya empieza la separación entre Jacob y Esaú. Pero no así lo vemos con Ismael e Isaac. Yo les recuerdo un poquito la historia de los hijos de Salomón, cuando vivieron los reinos. No es lo mismo, pero bueno, yo sí los dejo porque quiero meterles ideas en sus cabezas, ¿no? Ah, sí, adelante con la lectura.
Entonces hemos dado lectura a todos estos versos para dar en cuenta que las hijas de Ismael no eran repugnadas por Isaac y que Ismael eh, no se consideraba él mismo distante de Isaac. Adicional a esto, vemos que Dios no excluyó la descendencia de Ismael de ninguna manera de sus planes, e incluso en este tiempo podemos darnos cuenta que tampoco eran considerados lejanos de la historia del pueblo de Dios. En algún punto, hay algún acontecimiento que separa estos dos linajes, a estos dos hermanos, a estos dos pueblos. Y es en ello que radica esta rivalidad y es donde quiero yo hablar de este tema. Hay algo que los separa. ¿Por qué? Pues ya sabemos que la ascendencia de Isaac se desbocó ahí, sintiéndose. Yo pienso que les creció el orgullo, les crecieron muchas situaciones. ¿Por qué? Pues porque están en la carne y la carne tiene pecado. Entonces empezó a brotar en ellos algunas situaciones y hicieron lo que hicieron. Pero lo que hay que plantear en esta situación es que Dios nos quiso dividir y separar y pensamos. El testimonio de ello lo podemos encontrar en las palabras proféticas del apóstol Pablo. Les voy a dar segundos para que se conecten a esta situación. Ya vemos que empezó a haber un desvío entre Esaú y Jacob. Acuérdense lo que pasó con Jacob. Jacob tomó a la mala la bendición. Esaú, ¿qué creen que pasó? Pues claro que andaba calientito, ¿no? Y tal es el hecho que cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, pues regresa con su hermano ahí, no sabía si le iba a dar sus cachetaditas y todo, pero hubo un regreso de él. Entonces, seguimos adelante y yo quiero poner aquí en la mesa las palabras del apóstol Pablo y la información extrabíblica que tenemos de la aparición injertada, o sea, de la aparición injertada en la descendencia de Ismael. O sea, hay una información que es injertada dentro de la descendencia de Ismael y es lo que yo pienso que desvió y apartó su corazón de la palabra de Dios a la que ellos tienen heredad. Estoy hablando de la palabra. Y esto no pertenece a la Torá o Antiguo Testamento y podemos datar aproximadamente en el año 600 que sucedió este acontecimiento. Pensamos que este acontecimiento sucedió en el año 600. ¿Y por qué lo pensamos? Porque según esta tradición, la tradición de esta corriente de pensamiento, dice que un ángel se apareció en el año 600, pasado la resurrección de Cristo y toda la obra que él hizo en la cruz para la salvación del mundo, y les entregó, según esto, el ángel llegó y les entregó la verdad. Entonces, no hay nada en ese documento que se le fue entregado a una persona que dice por revelación de un ángel. ¿Qué otro ángel se le pudo haber revelado? Pues pensamos que el ángel de luz llegó, se le presentó y mira, aquí está mi evangelio. Ahora ve y mételo en el pueblo de Ismael. Y pensamos que lo hizo aprovechando una oportunidad. Y yo les voy a dar información muy específica de cómo actúa este enemigo. Este enemigo actúa de la misma manera y así actuó en el Génesis. Entonces, todo esto que les estoy exponiendo no sería significativo si estas palabras del apóstol Pablo no hubieran sido dichas alrededor del año 49-50 y justo en el tiempo donde fue el concilio de Jerusalén. Entonces, viene el concilio de Jerusalén, Pablo escribe la epístola de Gálatas y da estas palabras.
Y qué casualidad que 450 años después aparece ese ángel y da, según esto, palabra de Dios. Cuando sabemos que todas las veces que Dios ha hablado desde el Antiguo Testamento al Nuevo, siempre ha dado testimonio de que Él es el que está hablando, y no de esa manera oculta y escondida. Sin embargo, vamos a demostrar, a delatar al enemigo que sí lo hace a escondidas y que sí ha corrompido el corazón y que ha buscado corromper el corazón de la creación de Dios a través de sus mentiras, y todo lo hace ahí a escondidas. Bueno, primero vamos a conocer estas palabras que dijo el apóstol Pablo. Es Gálatas 1, versos 6 al 9. Estoy maravillado, está Pablo hablando a la iglesia de Galicia, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Enmarquen esa palabra. Pablo ya está hablando de que hay por ahí un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, fíjense las palabras contundentes de Pablo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo 550 años antes de que apareciera ese ángel. Así que también no podemos decir que estas palabras de Pablo son exclusivas para un grupo específico, sino Pablo, viendo ya que dentro de los que habían recibido a Cristo se hay murmuración y están desviando su corazón con un evangelio distinto, les dice, cuidado, hay unos que están tratando de meter un evangelio diferente y no porque haya otro, sino porque quieren desviar su corazón. Y no solo esto, aguas, va a aparecer, en pocas palabras creo yo que está diciendo, va a aparecer por ahí un ángel del cielo que les va a anunciar otro evangelio diferente. Es justo que 550 años después aparece este ángel y busca el engaño. Y para demostrar este ángel, cómo es cómo engaña, yo les voy a decir, y acompáñenme rápidamente a Génesis 3, les voy a enseñar cómo engañó a Eva, este ángel. Y vean los detalles con lo que engañó a Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vean que la serpiente primero está echando un buscapiés para ver qué piensa Eva. Porque él no hizo una afirmación, él hizo una pregunta. Entonces él con esa pregunta echa un buscapiés y dice, aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Dios dijo eso, ahí ya está alterando la palabra de Dios. Luego vemos en el verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, ay, toda inocente, ¿no? Sin saber la intención de este cuate. De fruto del árbol de los, fíjate, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. A ella entró y le metió y le confirmó la duda que la misma mujer tenía, porque créanme que yo pienso que la serpiente estuvo observando a Eva y más bien lo que vio Eva es que Eva le estaba coqueteando al árbol. Muchos dicen que, algunos cuates dicen que tuvo relaciones o que no sé qué rollo con la serpiente, que se relacionó con ella. Mi pensamiento es que Eva desde antes ya le estaba coqueteando al árbol.
Y entonces la serpiente, al ver su oportunidad y que él estaba coqueteando, aventó. O sea, que Eva ya tenía duda, porque las palabras que dijo Eva, que dijo Dios, tampoco son ciertas. Y para comprobar esto, vámonos al Génesis 2, donde Dios declara a Adán estas palabras. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo único que dijo Dios. ¿Y qué dijo la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Primera mentira. Dios dijo que no coma de todo árbol del huerto. No es cierto, ¿verdad? Ahí está la mentira. Y entonces, ¿qué dijo la mujer? Y la mujer dijo que Dios dijo, no comáis de todo árbol del, digo, perdón. Y la mujer dijo que Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿En qué parte Dios dijo que no le toque el árbol? Para que no muráis. Así. Porque si lo tecas, vas a desaparecer. No, Dios no dijo eso. Dijo que si él comiere de ese árbol, seguramente morirá. Entonces vemos que la serpiente, el enemigo, pues está en busca del engaño, está en busca del engaño. Y un dicho, en otras palabras, el pensamiento y con la idea que yo les quiero dejar a todos ustedes en este tiempo, es que vean que viendo que ya había sido desviado el corazón del pueblo de Israel, levantando altares y adorando a dioses ajenos, la serpiente los deja ahí y luego va con Ismael. Y viendo que Ismael también rechaza a Cristo, o sea que la descendencia de Ismael rechaza a Jesucristo, negando la heredad que tienen en la palabra que Dios proveyó, avienta la puncilla y aprovecha el momento para darles su evangelio, un evangelio adulterado. Y que vemos que a la fecha están persiguiendo su evangelio. Un remanente está siguiendo ese evangelio. ¿Y qué vemos hoy? Hoy este remanente ya está por todos lados, ya está en todos los, en todas las partes del mundo, en todos los países, levantándose, y están anunciando lo que Dios dijo. Por palabras del Señor Jesucristo en el Apocalipsis, que se levantarán 10 reyes que nunca han reinado. Y ahí vemos esos príncipes que están esperando ser los reyes que Jesús está anunciando para que entreguen a la bestia el gobierno, engañen al pueblo de Israel con una paz ficticia, y luego habrá la conclusión de Dios para terminar todo esto. Entonces, por un lado, desviado el corazón de los reyes de Israel, leudando toda la masa con la levadura de dioses ajenos mediante el uso de la mujer, el enemigo los engaña. Y a los ismaelitas, aprovechando que se habían alejado de su linaje abrámico, confirmando por el Antiguo Testamento, se presenta como ángel para presentar su evangelio, con lo cual pretende levantar un pueblo en contra del pensamiento de Dios, como ya lo ha hecho y como lo fue en Babel, y es lo que vemos hoy. Eso es lo que estamos viendo hoy, y por eso es nuestro comunicado a todos los que nos están viendo. Por eso estamos haciendo este comunicado, porque tanto los ismaelitas como los israelitas, como todos los descendientes de Ismael y como todos los descendientes de Isaac, tanto uno como el otro, al no reconocer
que la obra redentora en la vida de nuestro Señor Jesucristo están caminando con el pensamiento de su carne contaminada por el pecado, directo a un desenlace que la palabra de Dios nos dice que va a terminar en el crujir y llorar, pero el crujir de dientes y el llorar y el crujir de dientes, como la palabra lo dice en su orden, porque ahí será el llorar y el crujir de dientes, y para allá se encaminan, porque no han reconocido a Cristo como la obra redentora que Dios hizo, tanto por su Ismael, al proveerle del agua, y como lo hizo con Isaac, al proveer del sacrificio. Entonces, si tú te lo estás viendo, entiendes, Dios te ha puesto a entender estas palabras, no escucha la voz de Dios en este momento. Acompáñanos con nosotros en esta oración, porque es el tiempo en que puedes ser librado de vivir, porque esta perversa generación está gestando en contra del Creador del universo, el Creador que se nos reveló a través de esta palabra. Veamos con esta oración en este tiempo, Señor. Yo vengo aquí con un corazón arrepentido con la esperanza de haberte encontrado, arrepentido con la esperanza de que hoy en este día tú has levantado mi rostro y me has mirado a los ojos, para que en este momento yo pueda decirte, Señor, te pido que tu Hijo Jesucristo en este día sea mi Señor, sea mi Salvador, que entre en mi corazón para que yo y mi casa seamos salvos, porque tú le resucitaste de entre los muertos, porque al no haber pecado en él, la muerte no lo pudo retener, y por eso tú le resucitaste de entre los muertos. Te pido que sea la influencia en mi vida, que se refleje en ella, incluyendo la gratitud. Para mí y para toda mi casa te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú que nos has visto hoy, en este día, has hecho estas oraciones, por favor, escríbenos un comentario, porque Jesús dijo, si tú me confiesas ante los hombres, yo te confesaré ante mi Padre. Una manita arriba, un comentario, y con una manita arriba nos hará saber que hoy hay fiesta en el cielo.